Hola, ¿qué tal? En este video damos continuidad a los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hoy hablaremos del quinto hábito, que tiene que ver con algo muy importante para nuestra vida: desarrollar habilidades para la comunicación. Y lo he querido titular ¿Escuchas con tu mente o con tu corazón? Un camino hacia la escucha empática. Es crucial en el ser humano, especialmente porque es el único ser vivo que desde que nace necesita interacción humana, necesita afectividad. Y por ello, pues quizás nos pasamos años en ese camino de la comunicación. Nos tardamos años en aprender a hablar, luego nos tomamos otros años en aprender a leer, a escribir, pero me pregunto, ¿cuántos años nos tardamos en aprender a escuchar? Y para responder esa inquietud que estamos planteando en este video, la idea es identificar las diferencias entre escuchar y comprender para practicar con mayor facilidad el hábito de procure comprender antes de ser comprendido. Empecemos con identificar las diferentes formas que utilizamos los seres humanos para escuchar. Porque a pesar de que recibimos adiestramiento en escuchar, es realmente la comprensión auténtica la que nos ayuda a construir eh, esas relaciones enriquecedoras que perseguimos con un crecimiento mutuo. Así que tenemos como diferentes niveles de escucha, ¿sí? El más bajo, digamos el más primitivo, es esta escucha para contestar. Es esa que hace que nosotros siempre estemos filtrando la información que estamos recibiendo bajo los paradigmas de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vida, de nuestra propia autobiografía, bajo los paradigmas de nuestras propias razones. Y por eso quiero traer a colación una historia, eh, el ejemplo de las gafas, que llamo yo, que consiste en que una persona llega a la óptica con su fórmula, ¿verdad? Y le dice a la persona, oye, necesito unas gafas con esta fórmula. Y la persona le dice, oiga, pero mire, pruebes estas gafas, pruebes estas que tengo yo, son muy buenas, ¿sabe? Todo lo veo perfectamente, pruébeselas. Y la persona se prueba las gafas y dice, ay, no, 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 pero yo veo todo muy borroso. Para mí, no, 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 con estas gafas se ve todo muy borroso. Y la persona le insiste, no, pero si es que yo veo perfectamente con esas gafas, tú tienes que ser capaz de ver igual de bien con esas gafas, porque las gafas son magníficas. ¿Sí? Y es este ejemplo al que me quería referir para que identifiquemos claramente lo que es escuchar para contestar. Es como que queremos que la otra persona vea con nuestras propias gafas, que vea el mundo y la situación que está pasando con las gafas que nosotros llevamos puestas. Luego viene otra forma de escuchar diferente, que es la de escuchar para ser comprendido. Esa forma en la que nosotros sabemos, tenemos a veces una escucha como de monólogo, ¿sí? En la que la otra persona sencillamente habla y habla y habla y trata de ser comprendido, de dar todas las explicaciones para que se le comprenda esa situación en donde es básicamente un monólogo. Me olvido del otro, de la interacción real ahí. Digamos que es un poquito más alta esta escucha que la anterior en la medida en que la persona presta un poquito más de atención para intentar como comprender, ¿sí? Y luego viene la escucha selectiva. Es este tipo de escucha en donde ya hay un nivel más alto de atención. Sin embargo, solamente estamos escuchando lo que nos interesa. Cuando hay algún interés parcial, escuchamos eso y nos quedamos con eso. Es como cuando uno está
recibiendo una clase, cuando estábamos en el colegio que solo escuchábamos lo que nos interesaba o cuando escuchamos una noticia o, en fin, es otro tipo de escucha en la que prestamos atención en ciertos periodos de tiempo y para cierta información que nos interesa. Enseguida viene una escucha en donde el nivel de atención es mayor, que es la escucha atenta, en donde ya estamos poniendo toda la energía en las palabras que el otro está expresando. Estamos tratando de, ahí sí, escuchar con toda la atención, ¿sí? Y entonces, ahí ya tenemos un nivel de escucha un poco más alto. Pero entonces me pregunto, entre más pongo atención, energía a las palabras, ¿será que eso es suficiente? ¿Quiero realmente entender o quiero comprender? Bueno, pues si nos fijamos en esas formas de escuchar, no es suficiente, porque a pesar de la atención en lo que el otro está diciendo, nos centramos en las palabras, más que en las emociones. Por ello, la escucha empática, que es de la que estamos hablando hoy, es profundamente curativa, terapéutica, porque nos permite escuchar al otro con la intención de comprender, ver las cosas desde el marco de la otra persona, no desde las gafas que tengo yo puestas. Y eso hace que se haga de una manera empática, con empatía más que con simpatía, porque hay una diferencia muy grande entre la empatía y la simpatía. La simpatía es, ay, me cae muy bien, habla muy bonito, es que me gusta escucharla porque habla muy bonito. Pero cuando lo hago con empatía, estoy poniéndome en el marco del otro, estoy tratando de interpretar qué es lo que la persona está sintiendo, estoy hablando de sentimientos. Escuchar con los oídos, con los ojos y el corazón, eso es otra cosa realmente poderosa que nos permite la escucha empática, porque ya no es solamente lo que el otro está diciendo y las palabras que está expresando, sino la forma en que lo está haciendo, con utilizar mis ojos para escuchar y tratar de entender lo que la otra persona nos está diciendo con el corazón, en donde están puestos todos mis sentidos y todas mis emociones para entender las suyas. Y la escucha empática es esa que nos proporciona lo que denominamos aire psicológico. Es ese aire psicológico que necesitamos para poder comprender al otro. Y hablando de aire, les invito a hacer este ejercicio. Imagínense que en este momento, ¿qué pasaría si supiéramos que entra una máquina aquí a este cuarto donde tú estás, donde estamos, y succiona todo el aire que tenemos en el cuarto? ¿Seguirías interesado, interesada en este video? ¿Verdad que no? Solo te interesaría respirar. Lo único que te interesaría sería mantener todo el aire que pudieras reservar, ¿verdad? Pero como realmente en este momento tienes aire, pues no te interesa, eso no te motiva. Y por eso quería hablar en esta diapositiva sobre las necesidades insatisfechas. Porque como dice Covey, las necesidades satisfechas, como el aire que respiramos, que tenemos todo el tiempo, no nos motivan. Solo nos motivan las necesidades insatisfechas. Y fíjense, en este cuadro de la pirámide de necesidades humanas de Maslow, podemos observar cómo nosotros pasamos de unas necesidades biológicas, físicas, ¿sí?, que nos llevan a la supervivencia física, ¿verdad? Como por ejemplo el aire, ¿sí?, el aire que respiramos, el dormir, el alimentarnos. Y esas son las necesidades más básicas, pero tenemos unas necesidades superiores que son las que nos llevan a la supervivencia psicológica. Y por eso quería referirme a ese aire psicológico que nos proporciona la escucha empática, porque esa escucha nos permite tener
ese aire de ser comprendido, de ser afirmado, de ser valorado, valorada. Y es a eso a lo que nos queremos referir con la escucha empática. Como escuchamos en términos de nuestro contexto, es decir, de una manera autobiográfica, digamos que eso es natural porque depende de nuestras experiencias. Igualmente es natural que tendamos a responder en ese mismo sentido. Y por eso quiero que analicemos los 4 tipos de respuestas a los que estamos acostumbrados a dar cuando hace falta esa escucha empática. Veamos, porque como escuchamos, respondemos. Veamos este diálogo entre un hijo y un padre, en donde el hijo le dice al padre: papá, la escuela no sirve para nada. Y el padre le contesta: ¿qué es lo que sucede, hijo? Le hace un sondeo. No tiene aplicación en la práctica, no saco nada de ella. Y el padre le responde: lo que ocurre es que todavía no te das cuenta de los beneficios, hijo. A tu edad, a mí me parecía lo mismo, pensaba que algunas clases eran una pérdida de tiempo, pero más adelante esas clases resultaron ser más útiles para mí. No te desanimes, dale tiempo. Aquí ya le da un consejo. Y el muchacho dice: ya le he dado 10 años de mi vida, papá. ¿Me puedes decir para qué me va a servir cuánto es X más Y cuando sea mecánico? A lo que el padre contesta: ¿mecánico de coches? Debes estar bromeando. Hace una evaluación. No, no bromeo, dice el muchacho. Fíjate en Joe. Dejó la escuela, está trabajando como mecánico de coches y ganando mucho dinero. Eso es práctico, papá. A lo que el padre le contesta: puede parecerlo ahora, pero dentro de unos años Joe va a lamentar haber dejado la escuela. Tú no quieres ser mecánico de coches. Necesitas educación para que te prepares para algo mejor. Aquí ya le está dando consejo e interpretando. Y el muchacho contesta: no lo sé. Joe está construyendo una buena posición. ¿Estás seguro de lo que quieres decir, de lo que dices sobre la escuela? Le sondea al papá. Hace 2 años estoy en secundaria. Estoy seguro de que es una pérdida de tiempo, contesta el hijo. La tuya es una escuela de mucho prestigio, hijo, dice el papá. Merece un poco de confianza. Seguimos con el consejo, con la evaluación. Y el muchacho dice: todos los chicos pensamos lo mismo. A lo que el papá le responde: ¿te das cuenta de los sacrificios que tu madre y yo hemos hecho para que estudies allí? No puedes desertar a esta altura. Ya está haciendo una evaluación, interpretación. Y sé que se han sacrificado para mí, papá, pero no vale la pena. Eso es lo que responde el hijo. Y el padre le contesta: mira, tal vez si pasaras menos tiempo viendo la tele y más haciendo tus deberes, ahí ya está, evaluando y con un consejo. A lo que el muchacho contesta: papá, es inútil, no te preocupes, de todos modos, no quiero hablar de eso. Ya habiendo observado la forma que tenemos para responder, lo cual es una tendencia natural que podemos ir mejorando, ahora veamos con ese tipo de respuestas cómo piensa el otro cuando le respondemos. Cuando el hijo dice: papá, la escuela no sirve para nada, en realidad lo que está tratando de o pensando es: quiero hablar contigo, quiero contar con tu atención. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que te sucede, hijo? Ahí, hasta aquí estamos bien, es una respuesta correcta. Luego, el hijo dice: no tiene aplicación en la práctica, no saco nada de ella. Pero lo que realmente le está pensando es: he tenido un problema en la escuela y me siento muy mal. A lo que el papá responde: lo que ocurre es que todavía no te das cuenta de los beneficios. A tu edad, a mí me parecía lo mismo, pensaba en que algunas clases eran una pérdida de tiempo, pero más tarde esas clases
resultaron ser más útiles para mí. No te desanimes, ¿sí? Y cuando el papá contesta eso, el hijo, ¿qué siente? Oh, no. Aquí viene el capítulo 3 de la autobiografía de papá. Yo quería hablar de otra cosa. No me interesa, sino ir directamente al problema. Y para completar, el papá le dice, dale tiempo. A lo que el muchacho pues piensa, el tiempo no resolverá el problema. Me gustaría poder contártelo, desahogarme, ¿sí? Esto es lo que el otro está pensando cuando el padre le responde. Y luego dice, yo le he dado 10 años de mi vida, ¿me puedes decir para qué va a servir X más Y cuando sea mecánico? A lo que el padre le contestó, ¿mecánico de coches? Debes estar bromeando. Y entonces el hijo piensa, ya no le gustaría si fuera mecánico de coches. Tengo que justificar lo que he dicho. No, no bromeo, fíjate en Joe. Dejó la escuela, está trabajando como mecánico de coches y ganando mucho dinero. Eso es práctico. Y cuando el padre le contesta, puede parecerlo ahora, pero dentro de unos años, Joe va a lamentar haber dejado la escuela. El hijo está pensando, oh Dios, aquí viene la conferencia sobre el valor de la educación. ¿Tienes idea, papá, de lo que realmente quiero? A lo que el papá le ha dicho, tú no quieres ser mecánico de coches, necesitas educación para que te prepares para algo mejor. ¿Sí? Y así vemos cómo continúa el diálogo, por ejemplo, aquí cuando dice, hace 2 años que estoy en secundaria, estoy seguro de que es una pérdida de tiempo. Y el papá le contesta sobre el prestigio de la escuela. Y entonces el muchacho piensa, ahora estamos hablando de credibilidad. Y cuando el chico le dice, todos los chicos pensamos lo mismo, y el papá le habla sobre los sacrificios de la mamá y de lo que han hecho, el hijo ya está en otro pensamiento y dice, también yo merezco confianza, no soy un imbécil, ¿verdad? Y entonces, cuando el papá le dice que se han sacrificado por él, también él lo interpreta como una trampa, la trampa de la culpa. Y si podemos observar en este ejercicio, este diálogo tan sencillo, tan corto, tan simple, podemos observar cuáles son las respuestas que el otro está interpretando de acuerdo con nuestra forma de evaluar, de interpretar, de aconsejar. Bueno, y entonces nos preguntamos, pero entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo podemos mejorar esta forma de comunicación? Y aquí viene el pastel de este video. Y es identificar las etapas que nos sirven para desarrollar esa habilidad. En esta primera etapa, por ejemplo, hablamos de que una forma de mejorar esa escucha, de caminar hacia esa escucha empática, es sencillamente imitar el contenido. Digamos que esta es una técnica que se utiliza y que siempre nos la recomiendan para mejorar un poco los procesos de comunicación. Y consiste sencillamente en repetir, escucha las palabras del otro y las repites. Por ejemplo, cuando el hijo dice, papá, la escuela no sirve para nada. La escuela no sirve para nada. Le estás mandando el mensaje de que lo escuchaste, ¿verdad? En esa segunda etapa va un poquito más desarrollado hacia la escucha empática porque estás parafraseando el contenido, es decir, diciendo lo mismo que la otra persona te dijo, pero en tus propias palabras. Veamos el ejemplo. Papá, la escuela no sirve para nada. El papá le responde, ya no quieres ir a la escuela. Está dejándole saber al otro lo que realmente él interpretó y repitiéndolo en sus propias palabras. De modo que no solamente está escuchando las palabras, sino está prestando atención. Y ese es el mensaje que le transmite a la otra persona. Entonces, en esta técnica de parafrasear el contenido, vamos un poquito más en avanzada en este tema de la escucha activa. Y cuando pasamos de la escucha activa a la escucha empática, ya viene un tercer elemento que es muy lindo, que se trata de reflejar los sentimientos. Es decir, no solamente fijarnos en las palabras que el otro está diciendo, sino ponerle ese toque mágico
eso que hace que te baje de la mente al corazón, que es el sentimiento. Veamos el ejemplo. Papá, la escuela no sirve para nada. El padre le contesta, ¿te sientes realmente frustrado? Cuando hablamos de frustración, está identificando el sentimiento del muchacho. Es decir, que además de que lo escuchó con atención y activamente, está identificando el sentimiento. Y viene entonces esa cuarta y última etapa, que es en la que realmente estamos utilizando una técnica que sí nos lleva hacia la escucha empática verdadera, que es hacer la suma del 2 y del 3, es decir, parafrasear el contenido y reflejar el sentimiento. Veamos el ejemplo. Papá, la escuela no sirve para nada. Le contesta, ¿te sientes realmente frustrado en la escuela? Fíjense bien, aquí está hablando de la escuela como contenido, que es de lo que venía hablando el muchacho, pero también de los sentimientos. Entonces, aquí hay un nivel empático en la escucha, toda vez que no solamente estamos cuidadosamente asegurándonos del contenido de la que la otra persona quiere expresar, sino también lo estamos bajando al nivel de comprensión del corazón. ¿Mm? Bien, y luego de identificar cuáles son esas etapas y cómo podemos desarrollar este ejercicio para practicar la escucha empática, veamos cómo sería ese diálogo eh, con un nivel de comprensión alta, ya utilizando esa técnica, esos pasos que acabamos de ver. El hijo diría, papá, la escuela no sirve para nada, a lo que el padre respondería, ¿te sientes realmente frustrado en la escuela? Y el hijo pensaría, eso es lo que siento, exacto. Y le diría, por supuesto, no tiene aplicación en la práctica, no saco nada de ella. ¿Crees que la escuela no es buena para ti? Y el hijo pensaría, déjeme pensarlo, eso es lo que quiero decir. Así es, no estoy aprendiendo nada que vaya a ser útil para mí. Fíjate en Joe, dejó la escuela, está trabajando como mecánico de coches y ganando mucho dinero. Eso es práctico, papá. ¿Te parece que Joe ha hecho realmente bien? Bueno, piensa el muchacho, supongo que sí, en cierto sentido. Verdaderamente está ganando dinero, pero dentro de unos años seguramente se arrepentirá. Y el padre le contesta, ¿crees que Joe va a pensar en que se equivocó? Fíjense, le está diciendo exactamente lo que el chico dijo, seguramente en unos años se arrepentirá. Y el padre sencillamente de una manera empática le pregunta, ¿crees que Joe va a pensar que se equivocó? Es decir, lo invita de una manera sin dar consejos, sin evaluar, sin pensar en su manera autobiográfica. ¿Sí ven? Y él le contesta, sí, fíjate en todo a lo que renuncia. Es decir, si uno no tiene una buena educación, no puede abrirse camino en el futuro. Y el padre le dice, ¿sientes que la educación es realmente importante? Está reafirmando lo que el chico dijo. Sí, si no tienes un título o consigues un empleo o ingresas a la universidad, ¿qué vas a hacer? La educación es necesaria. Y el padre le contesta, ¿realmente sientes que es importante para tu futuro? O sea, sigue metido en el mismo diálogo, en el mismo contexto del muchacho. Lo es, papá, y ¿sabes qué? Estoy muy preocupado. No se lo dirías a mamá, ¿verdad? Y el papá le contesta, no quieres que tu madre lo descubra. Bueno, supongo que puedes decírselo. Me han hecho un test de lectura y me han dicho que estoy leyendo a nivel de 4º grado y estoy en bachillerato. Cuando analizamos este diálogo de lo que este hijo quería decir, podemos identificar cómo el padre con de estas respuestas llegó a otro nivel de escucha, al nivel de la comprensión auténtica. Y es que esa comprensión auténtica surge precisamente de la escucha empática. Esa escucha que ayuda al otro a elaborar sus propios pensamientos y sentimientos.
como lo vimos en el ejemplo. Es esa escucha que nos permite incrementar el nivel de confianza, el deseo sincero de escuchar. Ese se refleja ahí perfectamente. Y es que cuando uno escucha de esta manera, uno se deja influir. Y cuando uno se deja influir, está influyendo en los demás, está influyendo en el otro. Es como que permite abrir el alma. ¿Mm? Por eso, al procurar primero comprender al otro antes de ser comprendido, encontramos una gran oportunidad de convertir algo tan simple como un diálogo, como una transacción, en una oportunidad de transformación. Y es eso lo que realmente queremos. La transformación no requiere de consejo, no requiere de evaluación. Sencillamente cuando las personas tienen esa oportunidad de abrirse, desenmarañan ellas solas su problema, como una cebolla. Desenmarañan esa situación en un proceso en el que ellos mismos perciben la solución. Van a su propio ritmo, ¿sí? Pelando capa tras capa de ese problema. Y sencillamente vamos empatizando con el otro y sumergiéndonos en ese marco mental hasta que llega a la parte central de la situación. Y es ahí en donde realmente podemos descubrir otras opciones que nos llevan hacia esa verdadera interacción humana, hacia construir esos grandes depósitos en el banco emocional del que hemos hablado en los otros videos. Y es que a través de la escucha empática podemos observar que cuando uno aprende a escuchar profundamente, se descubren diferencias enormes en la percepción. Procurar siempre comprender al otro antes de ser comprendido es una filosofía de la madurez en la escucha. Es un depósito clave en ese banco emocional que nos permite abrir nuevas alternativas de solución. Y ante todo, es un hábito que hay que practicar incesantemente, todo el tiempo, cada vez que tengamos la oportunidad para construir mejores relaciones y ser realmente efectivo en el arte de la interacción humana. Muchas gracias.